Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano. Nuestro Cine Podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestro Cine Podcast. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería perder uno de tus sentidos? Quizá la vista, el tacto, el gusto o el oído. ¿Cómo sería la vida después de eso? Y el proceso de volver a conocer el mundo a través de nuevas herramientas. Esta es la historia de Miriam, una mujer que por las mañanas enseña lenguaje de señas y por las tardes es parte de un montaje de teatro profesional. Miriam pronto recibe la noticia de que está perdiendo la audición y aún teniendo una relación muy cercana a personas de la comunidad sorda, su vida dará un giro inesperado. Acompáñanos en esta ocasión para conocer las historias detrás de la producción de Todo el Silencio, una película mexicana dirigida por Diego del Río, que muy pronto podrás ver en tu pantalla. Quédate a escuchar la entrevista realizada por Carlos Morales. Al terminar te recomendaremos una película en cartelera y te daremos más noticias de este verano festivalero. Te agradezco mucho, Diego, que podamos platicar. No, hombre, gracias a ti. Oye, me gustaría empezar preguntándote, pues, cómo fue que surgió, digamos, la idea, la historia de esta película. Pues mira, es una historia que nace a partir de la colaboración con Adriana Llabrés, que es la protagonista de la película, además una de las productoras. Ella y yo hemos hecho 6 obras de teatro juntos y particularmente hicimos una hace casi 10 años más o menos que se llamaba Tribus, en donde explorábamos el tema de la sordera. Yo invité a Adriana a hacer esa obra cuando me enteré que ella padecía otosclerosis y hablábamos mucho sobre estas operaciones en el oído que ella había vivido, un poco su relación con el sonido, cuando se dio cuenta que no percibía algunos sonidos, etcétera. Y fue como una especie de causas que se fueron volviendo finalmente en el productor de nuestra película, Luis Salinas, fuera a ver la obra de teatro y de pronto él lanzara la idea de, oigan, siento que ustedes deberían hacer cine, que tú deberías dirigir cine. Y cuando él lanzó esa provocación, a mí obviamente me dieron muchas ganas, se quedó como una charla, así nada más al pasar, y finalmente nos reencontramos 2 años después cuando Adriana y yo hacemos La Gaviota, y ahí Luis dice, oye, formalicemos esto, que en aquel momento les planteé, y entonces empezó un viaje, convocamos a Lucía Carreras, el guión pasó por varios procesos, y bueno, finalmente llegamos a la historia de Todo el Silencio, que explora también la autoesclerosis, pero en un nivel muy diferente al nivel en el que Adriana lo padece, pero que de alguna manera pues es eso la semilla que detona el viaje del personaje de Miriam, ¿no? Y luego toda nuestra representación de la cultura sorda. Algo que me parece interesante es cómo hay como una suerte de desdoblamiento en el personaje Miriam, ¿no? Que de ser alguien que va acompañando a las con sordera, de pronto ella es quien lo sufre, ¿no? Como si hubiera una suerte de ejercicio doble en su experiencia. Te quería preguntar sobre el personaje, cómo lo escribieron o cómo fueron llegando hasta él. Ahorita, por lo que me cuentas de Adriana, yo no sabía que ella tenía, digamos, algunos problemas en el oído. Esto me hace Sí. pensar que posiblemente era algo, no sé si biográfico o algo muy cercano, digamos, ¿no? El personaje que representaba con su propia experiencia. No biográfico, porque sí, finalmente es una ficción. Nosotros decimos que el personaje fuera Hobbs, que es hija oyente de padres sordos. Eso no es la realidad de Adriana, ni mucho menos, pero sí es, digamos, la motivación que nos obligó a o nos sensibilizó a mirar el padecimiento o la condición desde otro punto de vista y empezamos ahí a descubrir el rico y amplio mundo de la diversidad dentro del universo, digamos, de la audición. Y una de las cosas que nos interesaba era esta idea del origen, de la identidad, de la lengua materna. Las personas que nacen oyentes, pero hijos de sordos y que su primera lengua es la lengua de señas. Sin embargo, su identidad está puesta en ser esta especie de puentes entre el mundo de los oyentes y los sordos. Casi siempre personas que incluso conocimos a muchos que son intérpretes de lengua de señas mexicana al español y muchos son Hobbs, hijos oyentes de padres sordos. Entonces, poner en jaque la identidad de un personaje que tiene muy fundado quién es en su sociedad, en su familia, pero que cuando se enfrenta a su propia pérdida entra en un cuestionamiento de, bueno, tengo que replantear todo lo que soy
nos parecía interesante pensar en cómo la identidad va cambiando, a veces por elementos externos, como en este caso una condición que progresivamente va cambiándote la percepción de la realidad, o a veces por elementos, digamos, íntimos, en donde uno se va replanteando quién es y luego uno recuerda, yo era así y parece que estás hablando de dos personas diferentes cuando te miras en etapas diferentes de tu vida, ¿no? Oye, algo que me llama mucho la atención es, vamos, tú eres una persona de teatro que explora ahora el cine, pero en la historia también hay elementos del teatro, ¿no? Hay como que un juego, como de varios niveles de representación, ¿no? ¿Cómo fue, Sí. digamos, jugar con los formatos, teatro, cine y además añadir, ¿no? El que estás haciendo, el ejercicio de las señas. Sí, de entrada la última parte con esto que dices del ejercicio de las señas tiene creo que una expresividad que es muy teatral, finalmente es una lengua corporal el mundo de las señas y eso se parece mucho al territorio de la investigación expresiva con el actor, sobre todo en el escenario. Y bueno, pues el teatro es, como bien dices, el lugar donde me he desarrollado estos años, pero siento que la película es de alguna manera también un homenaje a eso, al universo, digamos, del teatro, que es el mundo en donde Miriam se desarrolla, en el mundo en el que se desarrolla Adriana, en el que me desarrollo yo, y ahí aparece una suerte de, también de homenaje, compartirle al público algo de lo que pasa también en el universo íntimo. No va de eso la película a profundidad, pero sí aparece como el escenario principal en el que se desarrolla ella, e incluso los puntos de vista de, así como en el mundo de la audición y de la sordera, pues hay una gran diferencia entre los sordos oralizados, los sordos que solamente hablan lengua de señas mexicana, los oyentes que no conocemos o nunca hemos tenido ningún acercamiento a la lengua de señas. En el mundo del teatro lo mismo, ¿no? Hay hasta un punto de vista, hay toda una disertación de qué es el teatro cuando el personaje sordo profundo de la película le dice a ella, el teatro es mucho más del punto de vista que tú tienes sobre él, pensando en el texto escrito y pensando en la palabra escrita. Y creo que es un ejercicio lindo que de alguna manera utiliza la metáfora del teatro para entender la metáfora de la lengua o del lenguaje que la película plantea, ¿no? Oye, y otra cosa que me llama mucho la atención, pues es cómo trabajaste justamente el sonido, ¿no? Pues mira, de entrada los primeros ejercicios sonoros los hicimos en la edición, o sea, yo antes de empezar a trabajar con ellos, empecé a hacer pequeñas maquetas con Samuel Kishi y con Perlis López. Como la película está filmada toda en planos secuencias, yo me iba prácticamente del set sabiendo con qué toma o tomas posibles iban a estar en la película. Entonces empezamos a hacer edición desde el momento de la filmación, haciendo ejercicios de imaginación del sonido, porque el sonido iba a tener mucho que ver con el viaje narrativo sensorial del proceso. Y una vez que llegué con Miguel y con Mario, pues les presenté el corte con esta primera maqueta muy rudimentaria y a partir de ahí empezamos una conversación que se volvió uno de los procesos de investigación más ricos de todo el viaje para mí de hacer la película. Fue una investigación en donde en momentos yo tenía la sensación de que estábamos componiendo Miguel y yo música. De pronto, a ver, este sonido aquí, a partir de la reacción de ella, era componer el sonido que en el set imaginábamos, que en los ejercicios sonoros empezábamos a probar con los editores y después ya era componer sobre la imagen, componer sobre las reacciones de ella, sobre la mirada, sobre lo que el cuerpo iba haciendo, pero siempre con ese enfoque del cuerpo, de cómo lo percibe el cuerpo. Oye, te quería preguntar, bueno, sé que en Morelia le fue bien, pero te quería preguntar Sí. sobre otras audiencias que creo que son las obvias, ¿no? Y son las de las personas con sordera. ¿Han visto Sí. tu película? ¿Te han dicho algo? ¿Cómo ha sido, digamos, la interacción? Eso ha sido muy bonito porque, bueno, tanto en Morelia, que hubo público sordo, como en algunos festivales, ha sido muy interesante ver que el gran esfuerzo que hicimos todos desde la producción, sobre todo en la colaboración con el grupo teatral Seña y Verbo que sale en la película. Entonces veo que la película pues termina de componer un punto de vista a partir del espectador mismo, de lo que el espectador percibe. Esto es obviamente una obviedad, sucede en todas las películas, pero aquí como el lenguaje es el tema central, el público sordo de pronto habla de detalles muy específicos que trabajamos en la edición o en la actuación o con los actores sordos o gracias a sus consejos o a sus aportaciones. Entonces, ver que eso sí está llegando
que eso los conmueve, que eso los emociona o los hace sentir representados, pues a mí también me da mucha alegría, porque era uno de los propósitos que sobre todo Adriana y yo teníamos desde el inicio del viaje de la construcción de esta película. Diego, te agradezco mucho. Pues muchas gracias a ti por esta charla y por esta entrevista. Te invitamos a seguir los perfiles de @animaldeluz y @Diego del Río G en Instagram para conocer más información acerca de Todo el Silencio. Esta película tendrá su estreno en Amazon Prime este 14 de junio, por lo que si te interesa verla, podrás hacerlo desde casa. Nuestro cine en cartelera. Y si lo tuyo es ir a las salas de cine, te recomendamos la siguiente película. Adolfo, dirigida por Sofía Ausa, de la que platicamos en nuestro episodio anterior. Cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen inesperadamente. Él carga el último deseo de su padre, encontrar un hogar para su cactus llamado Adolfo. Si te interesa esta historia, puedes consultar la cartelera de salas comerciales y verificar si está disponible en tu sala más cercana. Lo que sí es que seguro la encuentras en la Cineteca Nacional de las Artes. Nuestro cine en festivales. Estamos de fiesta festivalera. Está ya cerrando el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, en donde le ha ido muy bien al cine nacional. Te contaremos en el siguiente episodio. Y además ya inició el Festival Internacional de Cine de la UNAM, el FICUNAM. Del 13 al 20 de junio podrás disfrutar de muchísimo cine nacional e internacional en distintas sedes universitarias. Con secciones de cine contemporáneo y retrospectivas, el FICUNAM presentará mucho cine mexicano. Tiene cortometrajes y largometrajes de corte experimental. Particularmente, nosotros te recomendamos la activación Rebobinar el Centro de Producción de Cortometrajes CPC. En esta actividad paralela del festival, la artista visual Sofía Acosta reinterpretará 5 cortometrajes del CPC, entre los que se encuentra Sur-Sureste 2604 de Paul Leduc. Este evento tendrá lugar el martes 18 de junio a las 19 horas en el Centro de Cultura Digital. Algunas de las sedes del FICUNAM son el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Lago, la Cineteca Nacional, el Pabellón de la Biodiversidad, Cine Tonalá y el MUAC. Además, habrá proyecciones virtuales para México y Latinoamérica. Consulta toda la programación en ficunam.unam.mx. Aprovechemos el verano porque es muy festivalero. Nos escuchamos la siguiente semana. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro Cine Podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Saraí Rosas. El diseño sonoro es de Eric Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es Nuestro Cine.